Vamos a comenzar. Shavuot, renovando el pacto con Yahweh. Éxodo 19, 5 al 8 dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moshe fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que Yahweh había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que Yahweh ha dicho. Y Moshe llevó a Yahweh las palabras del pueblo. Y este es más o menos lo que vamos tocando. Nuestra hermana Heidi mencionó que esta semana, como no hay una porción de una parashá de esta semana, pues este es como un tema libre que estamos hablando, pero no es verdaderamente libre porque apunta a Shavuot. Mañana celebraremos Shavuot, o Pentecostés, el aniversario de nuestro compromiso matrimonial con Yahweh en el monte Sinaí. Por eso este Shabbat es el momento perfecto para prepararnos, para renovar nuestro sí al Eterno. Mañana, cuando tengamos el servicio de Shavuot, va a haber unos momentos en donde yo, como su pastor, vamos a ver la Torah y se la vamos a presentar. Vamos a estar online, pero para que ustedes sepan lo que va a ocurrir parte de mañana, y le preguntaremos: ¿acepta tú la Torah en tu vida? Y aunque todo lo hemos hecho, es como esa renovación del pacto con el Eterno. Y eso es lo que estaremos haciendo mañana, además de celebrar Pentecostés. Shavuot no solamente es un recuerdo histórico de la entrega de la Torá, porque todos los años hacemos lo mismo, nos acordamos, es el aniversario del pacto nupcial que Yahweh estableció con su pueblo. En Sinaí el Eterno no bajó solamente a dar mandamientos, y muchas veces nos envolvemos y nos encerramos eso. Oh, Yahweh dio la Torá y dio las leyes y dio las ordenanzas y dio los preceptos, pero es mucho más que eso. Y eso es una de las cosas que vamos a estar tocando en esta tarde. Y me disculpan si estoy ronco, porque mi nieto mayor se graduó de high school y yo me encargué gritando, como decimos en Puerto Rico, en la radio esa, y por eso usted me dio ronco así, porque grité y grité. Así que gracias, Padre, porque Nico pudo alcanzar esa meta. Bien. Y gracias por el demás. Yo creo que también ¿verdad? Su hija se da felicidades. Amén, amén. Así que todos aquellos que han tenido sus hijos o sus nietos que se han graduado de escuela superior y han alcanzado esa meta, ahora viene la próxima. Seguimos. En el Sinaí el Eterno no bajó solamente a dar mandamientos, bajó como novio para desposarse con Israel. Lo que ocurrió allí fue mucho más que una revelación de las leyes, sino fue una boda espiritual. Nuestra hermana Marisol, los que hemos estado escuchando en las clases de discipulado, ha enseñado que en la Torá, en ese momento, en Shavuot, el Eterno dio una ketubá celestial. Era un contrato matrimonial entre el novio eterno, nuestro Creador, y su novia Israel. También conmemoramos el encuentro que tuvieron, como leía nuestra hermana Sara, de las 120 personas que el Rúa de Yahweh los visitó en Jerusalén. Y hoy nosotros como Kehilá queremos recordar y meditar esa hermosa realidad. Pasamos de ser esclavos de Egipto, yo no lo veo de esta manera, que es lo que habla de la esclavitud de los que en Egipto. En el caso de nosotros, esclavitud egipcia puede ser muchas cosas. No estábamos físicamente esclavos, pero en la vida podemos estar esclavizados a algo que no nos da esa libertad. Y pasamos
de esa esclavitud a ser la esposa del santo, bendito sea. Así que vamos a entrar a la primera parte antes de seguir. Los puntos que vamos a cubrir en esta tarde son el monte Sinai, una voz espiritual. La Torá no es una carga, es una relación. Y renovación del pacto. Y aquí podemos encontrar parte de las referencias que utilicé para esta enseñanza. El monte Sinai y una boda espiritual. Podemos ver el título, dice Monte Sinai, una boda espiritual, el día en que Yahweh se desposó de Israel. El día en que Yahweh se desposó con Israel. El monte Sinaí representaba uno de los momentos más importantes y hermosos de la historia de la redención de Israel. Y no fue simplemente la entrega de la Torá, de la ley, de la instrucción, como pues lo podamos conocer, sino un encuentro matrimonial entre Yahweh y su pueblo. Aquí se establece ese pacto nupcial eterno, porque es eterno. Han pasado muchas cosas y las personas podrían decir, lo he oído muchas veces, que el Eterno se divorció de Israel y que ya no existe Israel. Eso no es verdad. A ver, los únicos que hacemos esto pues, es la creación, que hacemos un contrato o algo y pues lo rompemos. Más adelante estaremos hablando de eso. Pero el Eterno, nuestro Creador, no es así. El escenario donde Yahweh se desposó con Israel fue en el monte Sinaí. Eso se convirtió en un lugar sagrado de la boda espiritual entre nuestro Creador y la nación de Israel. Así como un novio va al encuentro de su novia, Yahweh descendió sobre el monte en medio de truenos, relámpagos, fuegos y una densa nube. Y todo el pueblo fue testigo de esa impresionante manifestación de la presencia divina. Y cuando leemos, volvemos otra vez, cuando leemos la palabra y menciona estos ejemplos, adjetivos de cosas que ocurrieron, muchas veces nos envolvemos, fueron relámpagos, fueron truenos, ocurrieron unas cosas que sí, los escritores de la palabra, guiados por la Ruach HaKodesh, tratan de expresar lo que ellos pueden entender en ese momento de lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo leamos podamos entender lo que ocurrió en nuestra mente, lo que ocurrió en ese momento. Y más adelante voy a dar ejemplos de cosas como esta. Otro punto es que no solo se entrega la Torá, si es que tú vas ese pacto nupcial. La entrega de la Torá en el Sinaí no fue simplemente la comunicación de mandamientos, ordenanzas, fue mucho más profundo, fue ese matrimonio al que nos hemos casado, pasamos por algo similar a este momento que ocurrió aquí. Lo único que en este sitio fue nuestro creador, el creador del universo, que dijo, este es mi pueblo y yo voy a estar con ellos para siempre. Y cuando decimos esto, muchas veces también me viene a la mente, pero dice, fue el pueblo de Israel. Nosotros hemos aprendido, cogemos las clases, descubriendo a Israel el misterio divino, que nosotros somos ese pueblo. ¿Por qué? Porque empieza desde Abraham. Yes. Desde Abraham, desde ese llamado, cuando el Eterno llama a Abraham de los caldeos, que no era, Abraham no era israelita, pero el Eterno lo llama a ese sitio y nosotros somos esos granitos de arena que dice la palabra. Somos esa estrella que no se pueden contar. Cada uno de nosotros somos esas personas. Y eso es importante entender eso. La Torá, como dije, es el contrato matrimonial que define cómo vivir esa relación. Cuando nosotros, los que estamos casados, volvemos otra vez, traigo ese punto, nosotros, pues, los que estábamos ahí dependiendo, mi esposa y yo nos casamos en aquel tiempo bajo la Iglesia Católica, pero yo me acuerdo que en ese proceso, yo no tomé ninguna clase. A ver, si había que coger, yo estaba en entrenamiento, no cogí unas clases que me dijeran esto es lo que debes hacer, esto es lo que no debes hacer. Simplemente llegué allí y entonces, sí, yo te amo, yo te quiero, yo me comprometo contigo hasta que la muerte nos separe. Y eso es lo que ocurrió. Pero la vida, después de, ya ustedes saben, de 43 años,
es difícil, ¿sabes? Y eso trae un compromiso que yo no firmé, yo firmé que sí, yo soy tuyo y tú eres mía, y ahí entonces ahora mi responsabilidad, que es lo que el Eterno hace, yo como esposo, el Eterno como esposa, se ha encargado de cuidarla, protegerla, suplir sus necesidades, todo ese proceso. Y entonces, pues, también tenemos que acordarnos que pasan situaciones en la vida. Recuerden que yo no quiero ofender a nadie, pero pasan situaciones en la vida donde, ok, este compañero pues no fue, no funcionó, lo sentimos, pero tenemos nuestras hermanas que no tienen sus esposos, tienen un esposo perfecto. Y eso es lo hermoso de todo este proceso. Éxodo 19:16 nos enseña acerca de la llegada del novio. Éxodo 19:16 describe el momento espectacular de esa llegada al campamento, donde hubieron truenos, relámpagos, una nube espesa sobre el monte, y mientras estudiaba, me detengo un ratito ahí, en la nube de espesa, nos podemos acordar cuando el Eterno que pasa llega al tabernáculo, y en un momento que había una nube tan espesa que ni aún Moshe pudo entrar. Esto nos debe traer recordar ese momento, lo santo que era ese momento, este monte en ese lugar. El sonido de trompeta muy fuerte. Y me voy a adelantar aquí para que no, pero verdaderamente no era una trompeta, era un shofar. Cuando tú buscas el sonido, la definición correcta de esa palabra, no dice trompeta, dice shofar. Y es interesante eso. Todo el monte humeaba porque Yahweh había descendido en fuego. Eso es algo hermoso. Ustedes podemos, como yo digo, podemos irnos atrás, vamos a ese momento y imaginarnos estar en esa base del monte Sinaí y viendo todo esto. A ver, esto es espectacular. Es algo, como digo, el Eterno tiró las puertas por las ventanas ahí ese día. El pueblo pasó de esclavos a novia de Yahweh. Antes de Sinaí, Israel, como sabemos, era un pueblo de esclavos en Egipto. En el Sinaí, Yahweh los redimió y los elevó a una nueva identidad, la novia de Yahweh. Pasaron de la esclavitud a una relación de amor y un pacto con Creador del universo. Esta transformación es uno de los temas centrales que nos enseña la palabra, esa relación, ¿sabes? El Eterno te está diciendo, tú eres mío, cada uno de ustedes, como enseñábamos, son del Eterno. Aquí comenzó la relación de ese amor y compromiso eterno. En el monte Sinaí comenzó oficialmente esa relación de amor y compromiso eterno entre Yahweh e Israel. Aunque el pueblo fallaría muchas veces, ¿y cuántos de nosotros hemos fallado muchas veces? Así que sí, aunque el pueblo fallara muchas veces, Yahweh siempre se mantuvo fiel a su pacto, que le dieron momentos de decir, tú sabes qué, los voy a eliminar, no, y sabemos la historia, Moshe intercedió mucho por ellos en ese aspecto, y el Shabbat pasado le enseñé que los que salieron todos de Israel no entraron a la tierra prometida, solamente dos, pero todo esto es un proceso donde todos aprendemos algo. Yahweh se mantuvo siempre fiel a su pacto. Ese evento marca el inicio de la historia de amor que continúa a lo largo de la palabra y continúa a través de nuestras vidas. Vamos a ver ahora cómo fue esa llegada del novio. Dice, Yahweh descendió como novio sobre el monte. Y aquí está Éxodo 16:20. Decía, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la semana, hubo sonidos. Esa palabra sonido, como lo ven ahí rojo, en hebreo es color. Y color está traducido con el plural de la palabra col, que significa voz, sonido y ruido. Sigo leyendo el lado izquierdo. Y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido fuerte, tan fuerte de shofar. Ahí dice trompeta, como pueden verlo, otros no, como pueden verlo aquí, bocina dice aquí. Otros dicen trompeta. Miren la diferencia, por eso fue que traje las dos referencias.
Seguimos. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Elohim y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido del shofar aumentaba más y más. Más Moshe hablaba y Elohim le respondía con sonido, con col, dice la palabra. Eso no era simplemente un sonido, estaba hablándole. Yahweh descendió en la cumbre del monte Sinaí, entonces Yahweh llamó a Moshe a la cumbre del monte y Moshe subió. Y aquí podemos ver normalmente la traducción que muchas encuentran que tenemos en la palabra. Y podemos ver la diferencia entre trueno, bocina. Hay una diferencia grande entre cómo verdaderamente las palabras están originalmente escritas. Y eso cambia un sentido a lo que nosotros estamos leyendo. Porque no es simplemente una trompeta, un sonido, es algo más personal. Dice, hubo truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte. El sonido del shofar era tan poderoso que todo el pueblo estaba en el campamento temblando de miedo. Moshe entonces sacó al pueblo del campamento para recibir a Elohim. Eso vemos como también, como el pueblo, mira, que no se quedaron en las casas. Todos fueron a donde estaba ocurriendo lo que el Eterno quería, donde estaba la presencia del Eterno. Y se detuvieron al pie del monte. Dice, todo el monte humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. El humo subía como humo de un horno y mientras yo buscaba qué era ese humo de horno, era específicamente esa expresión de que hemos aprendido hoy en día, donde el tabernáculo, el humo era tan denso y eso es lo que se refiere a la palabra cuando dice que el humo era como de un horno, era así como de impenetrable y todo el mundo se estremecía violentamente. El sonido del shofar, según seguía creciendo más y más fuerte. Moshe hablaba y Elohim respondía, dice la palabra. Cuando nosotros soplamos el shofar, los que lo hemos oído, ¿qué sucede? Va bajando. Los aires me lleno mis pulmones y soplo el shofar y sale el sonido. Y va a seguir sonando ese sonido hasta que mis pulmones no dan más. Pero la palabra dice lo contrario. La palabra dice que el sonido iba aumentando y aumentando. Eso solamente lo hace el Eterno. Nadie puede decir que era alguien que se montó en el monte y pegó a soplar el shofar y entonces, no. ¿Por qué? Porque ocurría lo contrario. Eso era una manifestación celestial, era una manifestación del Eterno. Finalmente, Yahweh desciende sobre la cumbre del monte y llama a Moshe para que subiera. Esto es un evento sobrenatural lo que está ocurriendo ahí. Ese fue el momento en que el novio eterno descendió a encontrarse con su novia. Yahweh no envió un mensajero. Él pudo haber mandado un ángel. No. Él mismo descendió. Bajo toda su gloria, con fuego, con poder y con una presencia que hacía temblar la tierra. Amén. Es que no podía ser de otra manera. Tenía que ser, mira, este es el creador de las cosas. Esto es como que la presencia del Eterno en nuestra vida debe causar eso. No ese temor de miedo, porque dice que tenían temor, sino temblaba la tierra, sino de reverencia. Y ese es el punto de esto. Nosotros debemos tener un temor reverente hacia el Eterno. Porque si lo que tenemos miedo, yo me acuerdo que a mí me crió mi abuelo, como yo digo, que todos saben, y mi abuelo hablaba duro. Vamos a ponerlo, le voy a explicar. Mi abuelo cuando hablaba tronaba. Sí. Él hablaba, y entonces que a mí me daba miedo. Y entonces cuando yo quería pedirle permiso o algo, mejor no lo hacía porque a lo mejor me iba a decir que sí o que no, pero era una manera
gritante, y yo, pues, honestamente, le tenía miedo a mi abuelo. ¿Y qué hacía mi abuela? Mi abuela me decía, no, vaya donde su papá. Pues yo le preguntaba a mi abuela, por supuesto, mi abuelita, ella me va a ayudar. No, y él va a ir donde su abuelo, y él solamente le va a decir dos cosas. Le va a decir que sí o que no. Y yo me mente, sí, mami, pero él me va a decir que sí, posiblemente, pero con 20.000 palabras que... Pero aprendí, y es la verdad. Y hoy uso esa filosofía en el trabajo, nos decían mis hijos, Alexis lo usa. ¿Qué hago? Cuando veo a alguien que está sobre mí como superior, porque le dice, ay, no me atrevo a pedirle algo al jefe porque pues tengo miedo. No, lo pide, hay que decir que sí o que no. Simplemente es eso. Y eso fue una enseñanza para mí de toda la vida. Mis hijos lo utilizan, ellos hasta me lo cuentan. Me dicen, papi, ¿tú sabes qué pasó esto? Y me acordé de esas palabras. Y le pregunté que si me decís que sí o que no. Y ya. Así que pasaba eso. Hay que tener ese temor reverente. Así que como un novio se prepara con esmero, llega con solemnidad el día de la boda, Yahweh preparó este encuentro de una manera majestuosa. Todo el entorno, los fuegos, el trueno, el shofar, era esa decoración celestial de esta boda espiritual. Me viene a la mente que la primera vez, y posiblemente, no sé si en Milagro, ¿verdad? De Sara y Milagro. No sé si en tu grabación pasó, pero en las grabaciones que nosotros hemos experimentado de high school, que hemos ido, que nos invitan, lo que sea, en esta cuando fui con Nicolás, esa escuela botó la puerta por las ventanas. Sí, porque ¿qué pasó? Todo el mundo llamaron a todos los nombres, mencionaron todas las cosas, y a lo último, esa gente explotaron fuegos artificiales como si fuera el 4 de julio. Sí, eso fue una cosa impresionante. Y me venía, mientras yo estaba ahí sentado, salud, mientras yo estaba sentado ahí, me venía a la mente esto, cómo el Eterno hace esto tan impresionante. ¿Para qué? Para impresionar a mi amada. Así que Israel no estaba solamente recibiendo, como dije, leyes, estaba siendo llamado a ese encuentro matrimonial con su Elohim. Este descenso de Yahweh nos enseña que cuando Él quiere relacionarse con su pueblo, no lo hace de lejos. Él se acerca, Él desciende, Él busca esa intimidad, Él busca esa relación personal. Y nosotros no estamos en el Sinaí. Pero ¿qué enseñamos aquí siempre? ¿Dónde podemos encontrar el Sinaí? En la palabra del Eterno. Amén. Vamos a pasar desde eso a la explicación de los truenos. La mayoría de los traductores, por eso quería dejar esto, del occidente, incluyendo las Biblias cristianas, traducen Éxodo 19:16 y el 20:15, se traduce como hubo truenos, o truenos y relámpagos. Y aquí es donde viene la palabra col o colot. La palabra hebrea original de 19:16 es colot, que es el plural de col, o que significa sonido, voz o ruido. Eso lo encontramos, como le dije, si usted quiere buscar el significado, una de las maneras de encontrarlo en BibleHub.com, entra y usted busca el original y ahí te dice la palabra original, sus raíces. De ahí sacamos mucha información que los maestros que se paran aquí a enseñar salen de ahí. Pero no era exclusivamente un trueno. Los sabios ven aquí un milagro mucho más profundo, que es un fenómeno, más que un fenómeno atmosférico. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que dice que ocurrieron truenos, ¿qué tú crees? Pues salió un trueno como cuando uno está en la casa, explotó y me dio miedo, o me asusté, o me cogió fuera de... No, es algo más profundo. Las personas pueden decir, no, aquí en la Biblia dice esto, sí, pero ¿dónde está el original? ¿Qué es lo que el original de la Biblia dice? Dice trueno, sí. Sugiere, ese trueno es un evento, el trueno, la palabra trueno sugiere un evento natural y físico. Ruidos fuertes del cielo como una tormenta.
Son las personas que no aceptan la palabra o que no dicen, no, eso no es la palabra del Eterno, pueden decir eso, pero es porque no han buscado el significado profundo o el significado original de la palabra. Sonidos o voces, que es el color, indica algo sobrenatural y comunicativo. Voces celestiales que Yahweh creó directamente para transmitir sus mensajes. ¿Cuál es el mensaje? La palabra. Es muy diferente cuando vemos ahora y leemos, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte y un sonido de bocina. Sonido de bocina, pues, puede ser un clan de un carro, aquellos que por había carro, pero un sonido de una bocina, una trompeta. Pero cuando dice hubo color, hubo palabra, hubo algo que se podía entender, entonces tiene mucho más sentido el poder analizarlo. El Rashi comenta, no eran truenos normales, eran voces creadas por el Eterno que no producían eco. Eso fue algo que me llamó la atención también. ¿Qué pasa cuando un trueno suena? Normalmente tú oyes un eco. Sonó plum y tú sigues eso ahí. En ese momento no. Ellos comentan que era eso. El sonido se detenía en seco para mostrar que la palabra divina llena todo el espacio sin rebotar. El Midrash, que es un comentario, y me gustó mucho también, por eso es que seguimos leyendo. El Midrash es un comentario de la palabra, y dice, la voz divina se dividió en 70 idiomas al mismo tiempo. Y si analizamos, que bueno, nos detenemos ahí, vamos a ver, ¿por qué 70 idiomas? Había más de 2 millones de personas ahí, que vinieron de Egipto. No todos eran israelitas, no todos sabían hebreo. ¿Qué hace el Eterno? Él se encarga de que nosotros podamos entender, porque nosotros tenemos Biblia en español, porque tenemos en inglés, porque tenemos los que saben hebreo, porque es para que su mensaje llegue a todo el mundo. Hay Biblias en chino, hay Biblias en coreano, hay Biblias en americanas, hay Biblias rusas, en todos los idiomas, porque el deseo de él es comunicarse con su pueblo, con su creación. Algo hermoso también que presenta en la Mishnah, ese comentario, dice que ese sonido se adaptaba a cada oyente. Y cuando lo leí, te dije, no, esto yo lo tengo que poner aquí, porque cada oyente, niños, jóvenes, ancianos, mujeres, lo escuchaban en un tono adecuado para ellos. Eso lo hace el Eterno. Sí. A ver, él le habló a todo el mundo. A ver, uno puede venir y decir, leo la palabra así, esto es para los adultos. No, era para todo el mundo. Tú te imaginas a los niños chiquititos que ya sabían, wow, mira, yo puedo entender lo que está ocurriendo aquí. Eso es amor. Eso es amor de nuestro creador. Ramban Maimónides también comenta, no fueron ondas sonoras físicas en el aire. Fue una experiencia profética masiva. El pueblo percibió directamente en su mente conceptos espirituales. Todo esto es hermoso. Las voces salían, dice el Ramán, dice, las voces salían del fuego de la montaña. El pueblo vio una sinestesia espiritual. ¿Qué es una sinestesia espiritual? ¿Qué es eso? El pueblo veía esas voces. Dice, ¿cómo que el pueblo veía las voces? Los sonidos se volvían visibles, fusionando sentidos en un estado elevado de conciencia, algo como lo que explica lo que ocurrió el día de Pentecostés. Lo que leyó Sarita, nosotros nos pusimos de acuerdo, pero lo que leyó Sarita, lengua que decía, lenguas como de fuego. Aparecieron llamas individuales que se sentaron sobre la cabeza de cada uno de ellos. Entonces imaginen, en ese momento las personas viendo, wow, mira, dice el mundo una llamita encima de aquella, una llamita, que está raro. Eso lo hace el Eterno solamente. Nosotros queremos esa llamita aquí también, si no nos vemos, pero queremos verla visualmente, y el Eterno algún día nos permita ver esa llamita. No vamos a salir corriendo, acuérdense.
Resumen, por eso los sonidos insisten, los sabios insisten que traducir color simplemente como trueno reduce el milagro espiritual, parlante e inteligente a un mero evento climático. No fue solo ruido, fueron voces que hablaban, que enseñaban y que hicieron comprensible a toda la humanidad en ese momento. Eso aprendemos de Shavuot y de lo que podemos leer en Éxodo 19 y todas las palabras. Vamos a tocar el punto ahora de la atmósfera de la boda celestial. Truenos y sonidos era una voz poderosa y majestuosa del novio. Los relámpagos era la luz gloriosa del Eterno, iluminaba el cielo como una manifestación de su gloria. La espesa nube encierra ese misterio, esa santidad, cubría el monte hablando del misterio de la santidad de Yahweh en su lugar. Por eso es que no podemos simplemente leer la palabra, pues leer, hubieron unas nubecitas que pasaron allá. Usted se imagina, Sarita, yo la vi cuando estaba explicando de lo que pasó en el Yunque. Bueno, yo que no sé si lo digo completo, pero el Yunque es uno de los montes más grandes de las montañas en Puerto Rico, y literalmente pasan nubes, y ella estaba hablando de eso. Usted se imagina entonces esto, lo que estaba ocurriendo en Sinaí. Yo creo que era un shock. Simplemente en ese momento podemos imaginar lo que estaba ocurriendo en el monte Sinaí. Uno lo puede ver como es una nube que está pasando y que pues va a llover o lo que sea. No, esto es profundo, esto es inmenso, es personal. El sonido del shofar, anuncio de la llegada de un rey. ¿Qué decía? Decía que iba creciendo, aumentando y aumentando. El rey está llegando, el novio viene a su encuentro. Todo el pueblo temblaba al pie del monte. Volvemos, es que es impresionante. Entonces, todo esto que está ocurriendo, 2 millones de personas ahí, como que, wow. Seguimos. Cada detalle, fuego, trueno, shofar, nube, era parte de esa decoración celestial para sellar ese pacto nupcial. Los que nos hemos casado y hemos tenido la oportunidad, porque no todo el mundo tiene, pero los que hemos tenido la oportunidad de preparar esa boda, esa recepción, eso, ¿qué hacemos? Lo hacemos hermoso, ponemos cosas, invitamos las damas, en fin, ocurren muchas cuestiones de esa manera. Que nosotros lo hiciéramos, el otro lo mismo, ¿no? Mi manera no es, por favor, no pasé por esto, pastor, pero entonces un día lo hacemos, fíjate, que pastor, me quiero casar y se lo hizo a su esposo y lo hacemos de la manera que usted quiere. Pero quiero traer esa relación de hoy en día, de lo que estaba ocurriendo en ese momento, cada detalle, esto es espectacular. Sí, la hermana se ríe. Sí, es verdad, hay personas que, oye, me quiero casar contigo, pero no tuve el modo financiero, y pues me casé y fui donde el juez y fui a la corte y nos casamos. Pero los que tienen esa oportunidad de ver esto, lo podemos ver en las películas, cómo se esmeran, cómo yo quiero esto, quiero el hermano Humberto me mira así como que pastor, no diga mucho. Ya pasó, qué bueno, Baruch Hashem. Sí, ¿verdad? No, es así. ¿Cómo se esmeran? Yo, en el caso mío, la pastora no está aquí, pero en el caso mío, yo estuve en el ejército y yo llegué un día antes de casarnos. Tuve la bendición de que mi suegra, mi suegro, mis papás, ellos se encargaron, mis cuñadas, de preparar todo. Yo cuando llegué fue solamente apagar, aquí está, y vamos a casarnos. Pero todo quedó hermoso. Hasta el día de hoy, muchos de la familia dicen, necesitamos otra boda como esa. De verdad que la pasamos muy bien. Y es lo que la palabra, mientras yo preparaba este mensaje, me traía. Tú sabes, es lo que el Eterno quiere para ti y para mí. Esa relación, ese reencuentro nuevo, si es nuevo y si no, constante de Él para tu vida. Todo esto, truenos, relámpagos, son esos detalles, esas pequeñas cositas que el Eterno está haciendo
para su novia. Esto nos enseña que cuando Yahweh se acerca, siempre lo hace con reverencia y con grandeza. Él no busca encuentros casuales, sino encuentros que marquen para siempre nuestra vida. Eso es esto. Shavuot es eso. El año que viene hacemos lo mismo. Renovamos nuestros votos y le decimos nuevamente sí al Creador de nuestras vidas. Dice que hubo fuego y humo. Todo el monte humeaba, de Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él. El fuego representa santidad, poder purificador, amor apasionado de Yahweh. El monte subía como uno de horno. Ya expliqué lo que significaba esa parte del humo. El versículo es clave en todo esto. Todo el monte Sinaí humeaba porque Hashem había descendido sobre él en fuego. Todo esto nos recuerda la santidad absoluta de Yahweh, porque aunque él estaba en el monte, la palabra nos recuerda que no todas las 2 millones de personas subieron al monte a encontrarse con el Eterno. ¿Vale? Pues, ¿qué pasa con nuestras vidas? Hay un montón de invitados en nuestra boda, me sientan en la parte de atrás y quien está al frente es el que va a hacer la ceremonia, y el novio y la novia y los invitados, los testigos, son los que están al frente. Es así de sencillo. Lo mismo ocurre en este proceso. Vemos el poder que purifica, la pasión ardiente del novio por su pueblo. Eso es lo que vemos en todas estas expresiones que están ocurriendo y que la palabra nos enseña. Yahweh no descendió con indiferencia. Déjame cerrar esto, porque bueno, ya lo leyeron, porque quería traer donde vemos eso más adelante. Yahweh no descendió con indiferencia, descendió con fuego, con calor, con un amor intenso. Así como un novio llega con todo su corazón el día de su boda. El Eterno bajó con todo su ser, con su deseo para estar con su novia. Los sabios comentan que la presencia del Eterno descendió visiblemente para que el pueblo viera y creyera. Esto es importante. En Moshe. Dice, wow, ¿por qué? Porque dice la palabra, y Moshe llevó a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Yahweh llamó a Moshe a la cumbre del monte y Moshe subió. Después que el pueblo vio y oyó y sintió lo que estaba ocurriendo en el monte Sinaí, y el ver a Moshe subir confirma la relación que tenía el Eterno con Moshe. ¿Por qué esto es importante? Porque Moshe fue el líder que el Eterno cogió, sacarlo, y que iba a ocurrir, darle 40 vueltas al desierto por lo que estaba pasando. Si esto no ocurre, si nosotros le damos ahora, en vez de rewind a la historia, le damos fast forward a la historia 2000 años, posiblemente la historia diría que el pueblo mató a Moshe y regresaron a Egipto. ¿Entienden? Ese es el punto de esto. No fue que simplemente subió pues, el Eterno, pues porque él es esa autoridad que el Eterno estaba mostrando al pueblo también. Mira, estos truenos, estos relámpagos y estas nubes y este fuego, este hombre que lo sacó de Egipto, por supuesto, los milagros fueron del Eterno, todo lo que ocurrió en las señas fueron del Eterno. Pero ahora llamó a este hombre allá arriba, porque el conocedor de todas las cosas lo sabía. Él sabía lo que el pueblo iba a hacer. Él sabía lo que iba a ocurrir. ¿Y qué pasa? Para que no, pues tú necesitas un líder que el pueblo vea, así como ellos temblaban. Mira, no vamos a hacerle caso a Moshe, porque si no, ese fue el que llegó allá arriba. Verdaderamente ese es el punto de esto. Todo esto simboliza que la entrega de la Torá venía a purificar las almas de Israel, limpiándolas espiritualmente de la contaminación espiritual que habían acumulado por siglos en Egipto. Todo va a ese proceso.
¿Y dónde encontramos esa manifestación similar? Lo acabamos de leer aquí. Si no lo han leído, lo leemos. Aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó, estaba hablando aquí de Yeshua, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Estamos hablando de Yeshua. Y aquí que 2 varones que estaban con él, los cuales eran Moshe y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, o sea, de la muerte de Yeshua, que iba a morir, que estaban hablando de ellos, bajar de sal, que iba Yeshua a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos del sueño. Mas, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Yeshua y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Yeshua: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moshe y una para Elías. ¿Y qué dice la palabra? No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube, otra vez una nube, que los cubrió y tuvieron temor. ¿Ven la relación? Al entrar en la nube y vino una voz de la nube, no un trueno, no una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Yeshua fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. No solamente se quedaron atónitos, que yo me hubiera quedado atónito, me hubiera quedado mudo. Fue algo impresionante, pero el punto que voy a traer ahora, y vamos a hablar de esto ya mismo, es lo que la autoridad de Moshe y lo que ocurre en todo este proceso. Porque acuérdense, los apóstoles sabían que la Torá, sabían los profetas. Para ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento, no estaba el pacto renovado. Ellos sabían esto, saben la importancia. Podemos entender por qué Pedro dice esto. Mira, es importante que hagamos esto porque mira, está Moshe, está Elías y hacemos una para ti también. Pero la palabra dice no sabiendo lo que decía, y vamos a ir a tocar eso ya mismo. El monte como lugar de revelación. Éxodo 19, Yahweh desciende sobre el monte Sinaí en fuego y humo, como saliendo de un horno, truenos y tembló la cumbre del monte. El pueblo ve la gloria de lejos con temor. En la transfiguración, que es lo que está hablando aquí este pasaje, Yeshua sube a un monte, probablemente es el monte Hermón. Los estudiosos dicen que era otro, Tabor, pero no puede haber sido ese porque había como una especie de guardia, una torre, y dicen que no puede ser ese. No se sabe específicamente, pero más los estudiosos y los que estudian esto de una educación, research que hicieron, dicen que posiblemente era el monte Hermón. Pero Yeshua sube a un monte, dice la palabra, no dice cuál, pero yo quería traer eso, con 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y se revela su gloria divina. Es una reflexión de lo que ocurrió en el monte Sinaí. También del paralelo poco a poco. Una nube y voz de Yahweh en Éxodo 19 y el 24, una nube espesa cubre el monte. Yahweh habla col desde ella. En la transfiguración, una nube lo cubrió y de la nube salió una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oí. La voz confirma la autoridad de Yeshua como la Torá viviente. Vemos el cambio. Moshe, líder, llevó al pueblo. Yeshua, este es mi hijo amado, a él escuchar. No es que Moshe sea menos importante, no es que Elías sea menos importante, todos tuvieron, pero aquí vemos como que la transición, que ellos entiendan, los discípulos entiendan la autoridad que tenía Yeshua HaMashiach. Gloria radiante. Moshe baja del Sinaí con el rostro resplandeciente, ¿se acuerdan?
¿Por qué? Por haber hablado con Yahweh, y eso lo vemos en Éxodo 34, 29 al 35. No lo puse aquí, me disculpan, porque si no tuviéramos como 300 slides. En la transfiguración, el rostro de Moshe resplandeció como el sol, el rostro de Yeshua resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Yeshua refleja la gloria, él es la fuente. Presencia de Moshe y Elías. Moshe representa la Torá entregada en Sinaí. Elías representa los profetas. Ambos experimentaron la presencia de Yahweh en Sinaí y en Horeb. Vemos la relación. En la transfiguración, hablan con Yeshua sobre su éxodo. Ocurre esto en Lucas 19, mostrando que la ley y los profetas apuntan a él. ¿Ven la relación? Moshe, la ley, la instrucción, la Torá, Elías, profeta, que era un profeta, sí. Y entonces ahora se une todo esto con el Salvador. Okay. Testigo selecto. En Éxodo 24, Moshe sube al monte con Aarón, Nadab y Abiú, 3 acompañantes. En la transfiguración, Yeshua elige exactamente a 3 discípulos. Ambos eventos revelan la gloria a un grupo reducido. Ese mismo fuego que descendió sobre Sinaí es el fuego que hoy quiere descender en nuestros corazones. Un fuego que purifica, que nos apasiona y que nos consume para Él. Eso es lo que si no lo tenemos que buscarlo. Tener esa pasión, ese amor, esto que, como yo enseñaba el sábado pasado, que el Eterno sea el todo en nuestra vida. Vamos a vivir, vamos a tener nuestras responsabilidades, vamos a tener nuestros trabajos, todo eso es parte de la vida. Pero el Eterno es el todo en mi vida y Él es el que te va a poder ayudar en todo el proceso de que estamos viviendo. En Yeshua la palabra viva nos recuerda que a través de Él, a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de su confirmación, que Él no había venido a abolir la palabra, como ya lo sabemos la Torá, sino recibimos la gracia de Yahweh, recibimos ese favor inmerecido. Trajo un dato importante aquí que lo vamos a ver en la tabla. Entonces Yahweh dijo a Moshe: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Vemos la diferencia que ocurrió con Yeshua, lo mismo. Paralelismo clave del monte Sinaí y la transfiguración. El monte como lugar de revelación, la nube y la voz de Yahweh, la gloria radiante, la presencia de Moshe y Elías y los testigos celestes. Y aquí está la tabla. Elemento, el monte, el Sinaí, el monte de la transfiguración y el monte, posiblemente era ese. Nube, esto lo digo yo como dije, porque la palabra no lo dice. Nube cubre el monte por 6 días, dice la palabra, entre Éxodo 19 y el 24. La nube cubre a los discípulos. La voz del Eterno desde la nube. ¿Qué dice la voz del Eterno? Este es mi hijo amado. La gloria visible del elemento. Donde en Sinaí fuego, humo como de un horno. En la transfiguración el rostro de Yeshua era como el sol, una gloria resplandeciente. Testigo, lo mencioné, Moshe, Aarón, Nadab y Abiú. Yeshua y sus 3 discípulos. Propósito, entrega de la Torá en Sinaí, confirmación de Yeshua como la Torá viviente junto a Moshe representando la ley y Elías representando a los profetas. El Eterno no se equivoca, hermano. Una preciosura. Todo tiene una conexión que no tiene, como decíamos ya pasado, todo tiene un orden. Es imposible separar una cosa de la otra. Entonces, pastor, pero usted mencionó algo, decía que Pedro no sabía lo que decía. Ya que hablamos de esto, ahora Pedro no estaba hablando por hablar.
Sus palabras tienen un sentido muy profundo en la enseñanza como judío. Cuando Pedro dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer me voy a adelantar ahora, pero el Pedro cuando dice enramada, era un azúcar. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y si buscamos esa enramada, azúcar, es esa cubierta que conocemos, que celebramos durante Sukkot. Él no estaba hablando por hablar. Pedro pensó en Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, en Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? La protección de Yahweh durante los 40 años en el desierto. La presencia de Yahweh en medio de su pueblo. La cosecha y la esperanza del reino venidero. Pedro pensó, al poner 3 tabernáculos, 3 Sukkot, Pedro estaba diciendo en su mente, este es el cumplimiento, la gloria de Yahweh ha llegado, vamos a hacer aquí una fiesta definitiva y aquí nos quedamos en este monte de gloria. Eso es lo que estaba ocurriendo, eso es lo que está diciendo Pedro. Está pensando en este momento, wow, aquí es que es esto. ¿Por qué no vamos a ir para otro sitio? Vámonos aquí en el año 2026. Estoy seguro. Yo no sé si ustedes, pero si algo así ocurriera aquí, que esto de momento se llenara de nubes espesa y salieran luces y de repente sale una voz, ¿quién se va a querer ir? Bueno, olvídate del trabajo, olvídate del hambre, olvídate de la cama, olvídate de todo esto. Yo de ahí no me aparto. Pero vamos a darle otra vez. No tiene que ocurrir aquí. Coge tu tesoro, como le dice nuestro hermano Jorge, coge tu palabra, estúdiala, crea esa intimidad con el Eterno. Que no quieras soltar esa palabra. Esto es lo que nos lleva a todo esto. Que yo quiera estudiar la palabra, bueno, la leí. Como los que dicen, mira, leí este libro bueno. ¿Qué hacen las personas que dicen que cogieron un libro y están leyendo? Oh, esto está tan bueno que no lo pude soltar. Eso es lo que la palabra debe crear en nosotros, en nuestra vida. Que no sea boring, que no sea enzorroso, sino que, wow, esto me gustó, esto lo quiero ver, esto, la palabra que el Eterno me juqueó. Mi cuñado una vez me mencionó y me dijo, a veces nosotros podemos también, como que en un momento me dijo de motivación, podemos leer como la historia, porque no, verdaderamente la palabra es historia. Y a lo que le gusta la historia, pues mira, en tu mente, cuadra de esa manera y dice, mira, voy a leer, mira, chévere esto, mira, pasó esto, no sabía que había pasado, ¿cuánto pasó esto? ¿En qué año? Y entonces te juquea, como decimos, sí. Hay que buscar la manera, tú sabes, porque muchas veces, ¿qué pasa? Soy testigo, cogemos la palabra, que ya me está dando sueño. Entonces, ¿qué puedo hacer para que eso no me ocurra? Entonces, buscar esa parte de, ok, quiero leer esto. No voy a leer el capítulo de la descendencia porque eso es muy enzorroso. Es la verdad. Aquel hijo de aquel, hijo de aquel otro, papá de aquel otro, y la realidad es que es boring, es enzorroso. Entonces, otra cuestión. Después, con el tiempo, analiza, averigua por qué el Eterno puso la genealogía aquí. Y ahí te vas a dar cuenta, mira, si fulano era el tío y aquel era el tatarabuelo de aquel otro, wow, y aquel, ¿cómo es posible que el tatarabuelo de aquel hizo una cuestión o el nieto del nieto hizo esto? Y ahí nos envolvemos y nos envolvamos, ¿sí? Y se hace muy interesante. Amén. ¿Cuál es el error de Pedro? Seguimos. Igualar a los 3. Al ofrecer una tienda, una sukkah, un tabernáculo para Yeshua, otra para Moshe y otra para Elías, Pedro los pone en el mismo plano. Eso no. Su intención era buena, pero las intenciones buenas no son eso. Yeshua no estaba
al mismo plano, no estaban al mismo nivel. Es una reacción natural de reverencia, pero teológicamente inmadura. Pedro no era inmaduro, seguro que no. Él solo le cortó la oreja a Marco, ¿right? Ayudante del sumo sacerdote, solo era inmaduro, ¿verdad? Lo maravilloso del pan divino es que, como enseñaba nuestra hermana Marisol nuevamente, como el poder de Rúa de Yahweh cambió a Pedro. Lo cambió. Deseo de permanencia. Pedro quería o quiere congelar ese momento, esa gloria y evitar bajar al valle de donde estaban. Donde Yeshua había anunciado su pasión y su muerte. Es de humano lo que ocurrió. Preferimos la montaña de luz antes que la cruz. Esos son los sentidos del momento. Por eso es que a veces tenemos que ponernos en los zapatos de los por qué Pedro hizo esto. ¿Por qué Yahweh interrumpe inmediatamente a Pedro? Eso es hermoso. Cuando Pedro dice, oh, como dicen los americanos, hold your horses. Párate un momentito que esto no es así. El Eterno rápidamente lo corrige. Yahweh dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Yahweh le dijo, en otras palabras, no tres tiendas, no tres figuras iguales, escúchenlo solamente a él. Yes. Yahweh es superior. En la transfiguración, como mencioné, Moshe representa la Torah escrita, Elías representa a los profetas, Yeshua es el cumplimiento de ambos y algo mucho mayor, el Hijo del Creador. Amén. Por eso, hermanos, nunca permitan, estamos abrazando toda la Torah, pero nunca permita que le quiten a Yeshua de esto. Es hermoso uno cubrirse con el talí, es hermoso uno tratar de honrar al Eterno con los mandamientos, todo eso es hermoso, sin quitarnos el enfoque de Yeshua, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Yes. Cuando Yeshua dijo, de estos dos mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. ¿Right? Yeshua está explicando que las leyes y la Torah y las enseñanzas de la Tanakh del Antiguo Testamento no eran reglas aisladas, sino manifestaciones prácticas de estos dos pilares, la Torah y los profetas, Moshe y Elías. ¿Ven la conexión? Y Yeshua nos está enseñando que si amamos nos está enseñando que si amamos a Yahweh y a nuestro prójimo, cumple automáticamente todo lo que Yahweh te pide. Eso es así de sencillo en esos dos mandamientos. Esa es la escena en el clima del paralelismo del monte Sinaí que venimos mirando. En el Sinaí Yahweh habló desde la nube y el pueblo debía escuchar la Torah, la instrucción. En la transfiguración Yahweh habla desde la nube y dice, escuchen a mi hijo, escuchen la palabra viva. Pedro no sabía lo que decía, por eso es que decía, por eso es que dice, no sabiendo lo que decía, porque estaba aterrorizado, estaba atónito, estaba en shock, y su sugerencia, aunque bien intencionada, era prematura. La gloria plena no se quedó en esa montaña, fuera en Hermón, fuera en Tabor, fuera en que fuera. La gloria pasó primero por la cruz. Aleluya. Por eso es que él dice, no sabiendo lo que estás diciendo. Pero por así que el Eterno nos hermano, llevo más de una hora, lo voy a dejar aquí. Disculpa. Seguimos mañana, porque todavía quedan unos cuantos slides. Vamos a estar hablando del sonido del shofar y la voz de Yahweh. Y
quedan, vamos a estar aquí, no quiero tomarle más tiempo. Pero nada, espero que hasta aquí hayamos podido entender este punto. Quiero ser sabio con el tiempo. Verdaderamente la pedagogía nos enseña que las personas los primeros 10 minutos aprenden 10 minutos. So, llevamos casi una hora y que vamos a dejarlo aquí. Y mañana en el servicio de Shavuot seguimos con el resto de la enseñanza. Amén. Amén.